Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Esta semana continuaremos con nuestros temas que se encuentran dentro de la clasificación de contratos de prestación de servicios. El día de hoy empezamos con el contrato de mandato. Este contrato tiene una relevancia significativa en nuestra materia porque es un contrato con el que nos vamos a topar en diversas etapas de nuestra vida, si no es que ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, ¿ok? Empezaremos como siempre por establecer el concepto de la palabra mandato o del contrato mandato. El mandato es un contrato por virtud del cual una persona llamada mandante encomienda a otra llamada mandatario la ejecución de actos jurídicos para que esa persona, el mandatario, los ejecute a nombre y cuenta del mandante o solamente a cuenta del mandante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mandatos o hay contratos de mandato que se pueden celebrar con o sin representación. ¿De acuerdo? Entonces pueden ser actos jurídicos a nombre y cuenta del mandante o solamente a cuenta del mandante. Ahora bien, ahora que hablé de esto de la representación o de mandatos representativos y no representativos, vamos a establecer la diferencia que existe entre los términos mandato, poder y representación. El poder es la facultad que tiene una persona o que se le otorga a una persona para que te represente para la ejecución de ciertos actos. En este caso se hablaría de poder dante y apoderado. Ahora bien, la representación es la acción de representar o el acto por virtud del cual una persona dotada de poder realiza actos a nombre de su representado. Aquí estaríamos hablando de persona representada y representante. Si se dan cuenta, son palabras que se vinculan, que tienen algún parecido, pero son distintas. El poder es la facultad y la representación es la acción que se ejecuta o que ejecuta una persona que ya está dotada de poder. Ahora bien, esta representación y este poder, ¿en dónde se plasman o a través de qué medios se materializan? A través del contrato de mandato, ¿ok? Entonces ahí está la diferencia entre estos tres términos. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, ya sabemos que siempre que empezamos algún nuevo contrato, hablamos de la clasificación por lo que se refiere a las características de este contrato. Este contrato es un contrato por regla general oneroso y solo por excepción, cuando así lo pactan las partes, es un contrato gratuito. También es un contrato bilateral que genera o que engendra obligaciones para ambas partes, tanto para el mandatario como para el mandante. Es un contrato intuitu persona. ¿Qué quiere decir esto? Que exige características específicas, en este caso del mandatario, y también es un contrato formal. Ya en su momento, más adelante, hablaremos de las formalidades. Ahora bien, hay especies de mandato. En este caso estaremos hablando de mandatos generales y mandatos especiales. Los mandatos generales son aquellos que no tienen ninguna limitación en cuanto a la realización de estos actos jurídicos y son de tres tipos: mandatos para pleitos y cobranzas, mandatos para actos de administración y mandatos para actos de dominio. Un mandato para pleitos y cobranzas se refiere a que el mandatario podrá ejecutar actos a nombre del mandante que impliquen algún tipo de diligencia o algún tipo de intervención. Puede ser ante una autoridad judicial o puede ser ante alguna otra autoridad que no sea judicial. Un mandato para actos de administración significa que el mandatario puede realizar cualquier tipo de gestiones administrativas, como la realización de pagos, como el cobro de algún tipo de renta, alguna cuestión así. Y los mandatos para actos de dominio, como su nombre lo indica, concede al mandatario facultades de dueño. Sin embargo, hablando específicamente de este mandato general para actos de dominio, aunque el mandatario tiene facultades de dueño, puede disponer de los bienes, puede hacer ventas, puede gravar, puede hipotecar a nombre del mandante. Por ejemplo, este mandato deja de ser general cuando se refiere a donaciones. Cuando el mandato para actos de dominio se refiere a donación, deja de ser un mandato general
y se convierte en un mandato especial. Y entonces el mandatario podrá realizar las donaciones solamente cuando se le haya otorgado un mandato, y si va a realizar varias donaciones se le tendrá que otorgar un mandato para cada donación, porque los especiales, los mandatos especiales, se otorgan para casos específicos, determinados y concretos, ¿ok? Por ejemplo, el mandato para pleitos y cobranzas, que generalmente es el que se nos otorga a los abogados para ejercer nuestras funciones en un juzgado en representación de nuestros clientes, o en este caso del mandante, implica cuestiones de contestación de demanda, de transacción, firma de convenios y demás. Pero si se requiere absolver posiciones, que coloquialmente se le llama responder preguntas, absolver posiciones se llama en materia procesal, este contrato de mandato requiere una cláusula especial que lo convierte o deja deja de lado que sea general y lo convierte en un mandato especial, ¿de acuerdo? Entonces, general tiene todas las facultades y especial tiene facultades específicas para casos concretos o determinados, ¿ok? Estas son las especies de mandato. Por lo que hace a los elementos, ya sabemos que en todos los contratos hay 3 clases de elementos: los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Por lo que toca a los elementos personales, ya sabemos que son el mandante, quien encomienda los actos, y el mandatario, quien ejecuta los actos. Ambos deben contar con capacidad general para contratar, y a su vez el mandatario, si esta ejecución de actos requiere algún conocimiento específico, pues debe contar con él, ¿ok? Como en el caso que le estaba mencionando hace un momento, en el caso de que se tratara de un mandato otorgado para un abogado para que éste ejerza sus funciones dentro de un juzgado, pues además de requerir el mandatario capacidad general para contratar, requiere tener conocimientos jurídicos, ¿ok? Los elementos reales son 2 y son precisamente los actos jurídicos y la retribución. Los actos jurídicos puede ser casi cualquier tipo de acto jurídico que se le encomiende al mandatario, con 2 limitaciones. 1, que sean actos jurídicos lícitos, y 2, que no se traten de actos jurídicos personalísimos del mandante. Por ejemplo, nadie podría otorgarnos un mandato para que nosotros otorguemos testamento a nombre del mandante. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto personalísimo. Entonces, en ese caso, no se puede encomendar un mandato, aunque el testamento encuadra en la definición de acto jurídico. Digamos que desencuadra cuando hablamos de que es un acto jurídico personalísimo. En ese caso no se puede otorgar mandato. Y la retribución, que es el segundo elemento real, se refiere al pago que tiene que hacer el mandante hacia el mandatario por la ejecución de estos actos, que solamente se puede suprimir previo pacto expreso entre las partes. Esta retribución no tiene una tasa o una medida dentro de nuestra ley, únicamente exige que sea previo acuerdo de las partes, y en caso de que no haya acuerdo, pues se seguirá el arancel y el juez tendrá que escuchar la opinión de peritos por lo que hace a la ejecución o al tipo de actos que se hayan llevado a cabo. Y los elementos formales. Fíjense, el contrato de mandato es un contrato preponderantemente formal. ¿Qué quiere decir? Tiene que otorgarse por escrito. Aunque su perfeccionamiento se da con la simple aceptación del mandatario, ese es el perfeccionamiento, su formalización sí requiere que sea por escrito. ¿Cuándo no se requiere que sea por escrito? ¿O cuándo estamos hablando de un contrato verbal? Cuando la ejecución de estos actos no tienen ningún contenido económico, es decir, cuando la ejecución del mandato no implica alguna prestación que tenga contenido económico, el mandato puede ser verbal. Sin embargo, si estamos hablando de un contrato o de un mandato que tenga contenido económico, tiene que ser por escrito, de 3 tipos. El contrato de mandato puede otorgarse en carta poder simple cuando el mandato, la cantidad o el contenido económico no excede de 10 UMAS, ¿ok? Si nuestro contrato es menor a la cantidad que genere las 10 UMAS, entonces el mandato se debe otorgar por escrito en una carta poder simple. Si la ejecución del mandato o los actos que entraña el mandato se refieren o tienen un contenido económico mayor a 10 UMAS, pero menor a 50, entonces se debe otorgar en carta poder, pero ratificada ante notario, ¿ok? Ya exige un requisito extra. Y la tercera debe otorgarse en escritura pública cuando se refiere a actos jurídicos que tengan o cuyo contenido económico sea mayor a las 50 UMAS.
Entonces, en este caso, el contrato de mandato debe otorgarse en escritura pública. Entonces, tenemos tres: carta poder simple, carta poder ratificada ante notario y escritura pública, dependiendo la cuantía. Y además deberá otorgarse en escritura pública cuando también así lo exija el otorgante, cuando sea un mandato general o algunas otras cuestiones, ¿de acuerdo? Eso es por lo que se refiere a la formalidad. Si no tiene contenido económico, es un contrato verbal y se acabó. Ahora bien, por lo que hace a las obligaciones. Tenemos obligaciones por parte del mandatario y obligaciones por parte del mandante. Las del mandatario las vamos a resumir en dos: ejecutar el mandato y rendir cuentas. Quiere decir que se encarga o se va a encargar el mandatario de ejecutar el mandato o los actos jurídicos encomendados por el mandante de acuerdo a sus instrucciones, y además a la par de esta obligación tendrá que rendir cuentas. Preguntar al mandante si es posible, o en función de qué o a qué instrucciones se va a basar, de rendir cuentas en cuestiones de que si recibió pagos, tiene que ofrecer, digamos, recibos del pago que él recibió, del pago que él dio, cobrar intereses y cuestiones así, pero se limitan básicamente a dos: ejecutar el mandato y rendir cuentas. Y las del mandante también se reducen a dos: pagar la retribución, es decir, los honorarios que haya generado el mandato o que hayan acordado previamente, y dejar indemne al mandatario. ¿Qué quiere decir esto? Independiente a los honorarios, el mandatario pudo haber erogado, pudo haber realizado gastos para la correcta ejecución del mandato. En este sentido, el mandante tiene la obligación de anticipar estos gastos, pero si no los hubiera anticipado, entonces tiene la obligación de pagárselos y devolvérselos al mandatario cuando haya generado gastos. Pero ojo, es diferente la retribución a los gastos que le haya causado el mandato al mandatario, así como algún daño o perjuicio que se le hubiera podido causar. Entonces, a eso se refiere dejar indemne: pagarle los gastos que hubiera ejercido y algún tipo de daño y perjuicio, ¿de acuerdo? Eso es por lo que se refiere a las obligaciones. Y en último lugar, vamos a hablar de las formas de terminación. Este contrato tiene formas de terminación específicas que por lo que hace al contrato, y son la revocación por parte del mandante, que sería como una especie de desistimiento unilateral. Cuando el mandante ya no quiera continuar con el mandato, puede revocarlo en cualquier momento. La renuncia por parte del mandatario, de la misma forma, cuando el mandatario no desee continuar con el mandato, puede renunciar en cualquier momento, con algunas salvedades. No tiene que avisar al mandante, el mandante debe continuar con el mandato hasta que el mandante haya encontrado otra persona a quien encomendarle sus negocios. Cuestiones así. La muerte de cualquiera de las partes es una causa de terminación del contrato. También lo es la incapacidad de cualquiera de las partes pone fin al contrato, y el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la obligación o la ejecución de los actos, que digamos que sería como el agotamiento natural. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos una breve explicación de nuestro contrato de mandato. Espero que les funcione y nos vemos más adelante para cualquier duda o aclaración. Bye.